gracias por estar hoy aquí en una sesión bastante especial de los clubes de lectura, porque siempre que se tiene la oportunidad de leer un libro y que pueda venir el autor, pues ya es un momento especial. No siempre se puede, y en esta ocasión pues hemos podido localizar a Enrique Juncosa, que le doy la bienvenida por estar hoy aquí en Alhaurín de la Torre, y por supuesto también a Alfredo Taján. Enrique es escritor, es poeta, viene de Palma de Mallorca, es comisario de exposiciones, crítico de arte, un gestor cultural que ha comandado espacios artísticos de primer nivel a nivel mundial, como puede ser el Museo de Arte Moderno de Dublín. Ha sido también subdirector del Museo Reina Sofía, del Iván de Valencia. Estamos hablando de espacios muy importantes dentro del mundo del arte, y también su etapa, o mejor dicho, su faceta como escritor. Le decía que no tengo el gusto de conocer su obra literaria, pero sí su faceta como comisario de arte, como director de espacios museísticos de primer nivel. Y la verdad que es una auténtica autoridad. Es un lujo de tener hoy a Enrique Juncosa aquí en Alhaurín de la Torre, una persona que lo poco que lo he tratado, pues tan sencilla, tan modesta, y una persona con buen sentido del humor, por lo que se ve también, y eso es bueno. Y bueno, viene a presentar su segundo volumen de relatos, Los Lagartos Divinos, que habéis tenido la oportunidad de leer y que seguro estáis deseando de hacerle preguntas. Son 9 relatos, está editado por Galaxia Gutenberg y fue después de Los Hedonistas, que fue el primer volumen. Y Alfredo Taján, que va a ser la persona que va a introducir la figura de Enrique. Alfredo Taján, aparte de buen amigo, Alfredo hay que quererlo. Muchas gracias. Hay que soportarlo. Alfredo hay que quererlo. Alfredo aterrizó en Málaga hace ya muchísimos años, una persona que tiene una carrera en el mundo de la literatura, como crítico también de arte, como escritor, es poeta. Actualmente es el director de la Casa Gerald Brennan de Churriana, pertenece al Ayuntamiento de Málaga. Ha sido director del Instituto del Libro también en Málaga. Abruptamente depuesto. Abruptamente depuesto. Ellos se lo pierden. Y aparte también lo podemos disfrutar toda la semana como columnista en el Diario Sur, y aparte su faceta de crítico de arte, también como gestor cultural. Y le ha ofrecido también a los clubes de lectura, ya lo vamos a comprometer, pues de tener un encuentro, alguna actividad, algún taller en la Casa Gerald Brennan. Yo creo que sería muy bonito de visitar este espacio cultural que está muy cerca de aquí, en Churriana, y que vamos a tener la oportunidad con los clubes de lectura de visitar este espacio, y seguro que os va a encantar. Y aparte de toda esta faceta, pues es un gran escritor. Fue premio Café de Gijón, ha sido también premio Juan Mars, premio Ciudad de Salamanca de novela. Tiene una trayectoria bastante interesante, y lo que más me gusta es que siempre ve la vida con una sonrisa y disfruta de la vida. Entonces, este binomio que hay aquí entre Enrique y Alfredo, yo creo que vamos a disfrutar mucho. Y 2 cositas muy rápidas, y ya, como digo, hay que hacer también un poco de publicidad. La semana que viene, el jueves, tenemos una sesión de jazz y poesía del Centro Cultural de la Generación del 27. Volverá de nuevo a Alhaurín de la Torre el jueves que viene, si no recuerdo mal, el jueves que viene. Y también daros una noticia que todavía no ha salido en prensa, pero que se va a producir mañana, porque las que estáis aquí y los que estáis aquí, pues sois protagonistas de lo que voy a contar. Es que mañana la Biblioteca Antonio Garrido Baraga va a recoger un premio, el primer premio de la Asociación de Editores de Andalucía, como la mejor biblioteca de Andalucía en cuanto al plan de fomento de la lectura. La
primera edición de estos premios se van a entregar en una gala, dicen que es en el castillo de la duquesa de Medina Sidonia. Sí. Precioso. En el palacio, he dicho el castillo, bueno, como un castillo. Total, que es una cosa bastante bonita para la biblioteca, y digo que es, como yo digo, el éxito de todos los que formamos parte, de las que formáis parte de este espacio durante todo el año, y estamos muy contentos, la verdad. Y aquí está el equipo de la biblioteca, Isa, Rosa, Rocío, he dicho Rosa, está allí, sí. y todas las personas que pues nada, Carmen, el compañero que era también, Raúl, Luis, es decir, la verdad que es el éxito de todo. Un aplauso para ellos. Sí, es verdad, es verdad. Igual que nada, que me estoy enrollando mucho. Alfredo, me estoy enrollando mucho. Bueno, pues vamos a disfrutar de la tarde. ¿Voy a dar esto por aquí? Déjamelo, Sí, te lo voy a dejar. por si luego alguien quiera hablar. Bueno, pues yo que vengo como King Novak de entre los muertos, quiero felicitar al diputado, a Manuel, y sin embargo político y sin embargo amigo, Manuel López Mestanza. Quiero felicitaros por hemos estado hablando Enrique y yo, del magnífico espacio, la verdad, envidiable. Desde aquí veo un valle precioso. Y bueno, dar la bienvenida a mi amigo también Enrique, muchos amigos, demasiados esta noche. Nada, decir que debéis leer todos porque los libros se compran uno a uno, no es como otros medios que se pueden escuchar o ir a una exposición y sin comprar. Este hay que comprarlo y entrar. Es verdaderamente un recorrido, yo creo que un poco autobiográfico, se solapa un poco. De tus viajes. Homero fue el primer viajero y el primer autor conocido. Homero fue en realidad una sociedad de autores que se fue renovando a lo largo de los siglos. Los viajeros, los escritores viajan. Me interesan más los escritores que viajan, tanto físicamente como mentalmente, como le pasaba a nuestro querido Lezama Lima, y en esa estirpe, en esa estela prosigue la literatura absolutamente excepcional y exótica y excéntrica y muy de paladar de Enrique Juncosa, tanto los hedonistas como los lagartos divinos. Es como si te pones a leer a Enrique y es como si estuvieras escuchándolo en una conversación a altas horas de la noche, que ya no nos lo podemos permitir tanto como antes. Bueno, Enrique es un escritor no solo con clase, sino también tiene conciencia de clase, también tiene conciencia de estilo. El estilo es fundamental, El estilo, sin estilo no hay elegancia moral ni elegancia estética. En estos relatos se puede trazar una cartografía de las obsesiones de Enrique en cuanto a espacios, a descripciones no solo de los espacios visitados, sino también de los personajes que pueblan estos relatos, que son verdaderamente sorprendentes y originales. Yo no voy a describir ni voy a contar ningún relato porque quiero que accedáis y que lo compréis y que lo disfrutéis, porque, insisto, es un libro para lectores avesados y lectores que les interese no solo la historia, sino la forma en que se cuenta esa historia. Así que nada más, Enrique, tienes tú la palabra o la tiene, como queráis, Adelante. Bueno, muchas gracias, Rocío, y al diputado también, y Alfredo, es un placer estar con él. Y es verdad que nos conocemos
desde el principio de nuestras carreras, o sea que hace muchos años. Y también es un placer estar en Málaga, que es un sitio donde siempre recibo más atención que en otro, ¿no? Que no sé muy bien por qué, pero he venido a presentar casi todos los libros aquí, ¿no? Y a veces gracias a Alfredo, pero también ahora a través de Rocío, ¿no? Pues yo había publicado antes poesía, he publicado 9 libros de poemas y cuando estaba trabajando en el Museo de Arte Moderno de Dublín, llevaba 9 años allí, pero llevaba 2 o 3 años que quería escribir narrativa, entonces dejé aquel trabajo que fue como una salvajada, pero de repente no tienes sueldo y todo sigue igual, pero al final más o menos se hizo, ¿no? Y entonces escribí un libro de cuentos que salió en el 14, o sea que han pasado 10 años a este, pero a este le tocó lo del coronavirus en medio y se como retrasó un poco, no todo. Pero los cuentos son muy difíciles de publicar, los editores, cuando les llamas que tienes un libro de cuentos nadie lo quiere ni leer, ya te avisan que no quieren publicarlos porque a la gente le gusta poco, aunque en países como Argentina sí que es famoso por los relatos. Yo mis primeros escritores favoritos fueron Cortázar y Borges, que escribían cuentos, entonces un género que le tengo mucho, que me gusta mucho desde siempre y creo que me gusta más que la novela, ¿no? Para escribir, y entonces estoy empezando otro, pero vamos, tengo una novela terminada, otro libro de ensayos, otro libro de poemas, que estoy trabajando mucho ahora con la escritura, ¿no? Y en estos cuentos, cuando empecé, que era un poco... Empecé con los cuentos también, porque aparte de que me gustaba el cuento, porque me parecía que era más fácil trabajar en un cuento que en una novela, por el tiempo que necesitas para escribirlo. Entonces, se me ocurrió que había historias, sobre todo de escritores que eran homosexuales, que no había ninguna información al respecto, y no solo eso, sino que se ocultaba. Entonces, el caso, pongo 2 ejemplos del primer libro, y luego pasaré a este. Tiene un cuento sobre el conde de Villamediana, que era un poeta barroco de la época de Góngora, que era un señor muy rico, que coleccionaba arte y coleccionaba caballos de carreras, iba vestido con capas de diamantes, hasta el punto que la Inquisición le puso un pleito por escándalo público y se pasaba la vida en burdeles, ¿no? Entonces a mí me parecía que era claramente una persona que ahora llamaríamos gay, porque todo lo que tenía que ver con eso. En cambio, los textos sobre Villamediana, que lo asesinaron además, lo mataron en la calle, y es un caso de un poeta asesinado famoso. Decidme, ¿quién mató al conde? Sí, entonces, en una biografía muy importante, que ahora no me acuerdo del autor. Néstor Luján. No, otra. Pero decían que no es verdad que fuera gay, que lo mataron porque era amante de la reina. Entonces yo me inventé un cuento que él era amante del rey, ¿no? y la gente se lo creía que era verdad. El impulso soberano. Bueno, pero la cosa es que este era, pues yo pensé, qué raro que parezca que lo defiendan diciendo no era, ¿sabes? Es como dices, pero una persona del siglo XVII, ¿no? Y luego un escritor que me gusta mucho, Villamediana también me gusta mucho, que se llama Somerset Maugham, que es un escritor británico, que en su momento era el escritor que más vendía y que más rico del mundo. Y vivía en el sur de Francia, porque en Inglaterra ya era como conocido como homosexual, y había unas leyes mejores, pero iban de invitados a su casa los reyes de Inglaterra y cosas así, o sea que era una persona muy conocida, y tuvo siempre el mismo amante, que era un joven americano cuando se conocieron, y vivieron toda la vida juntos. Entonces, en ningún libro aparece este señor, ¿no? Entonces, estaba allí, y entonces me encontré una biografía muy buena, y monté toda una historia de este personaje, que era la pareja de Somerset Maugham, ¿no? Y, por ejemplo, y aquí, en los libros de cuentos, en los 2, y en el tercero que estoy preparando, hay personajes reales y personajes que no lo son, ¿no? De las dos cosas, ¿no? Pero aquí pasó otro caso que me dejó como fascinado, que era Nietzsche, el filósofo, porque nunca había leído esa interpretación, que él, de muy joven, era profesor en una universidad suiza, publicó un libro que es un clásico de la filología, que se llama El origen de la tragedia, y era como la gran estrella de la universidad.
era íntimo de los Wagner, el compositor que le invitaban a su casa, y de repente lo echan de la universidad y la familia lo envía a vivir a Italia. Entonces Wagner le dijo que si no se casaba no volviera a llamarles. Entonces aquí pasa algo claro, entonces él vivía como en pensiones de mala muerte y vivía con diferentes hombres. Al final acabó loco y muriéndose en la calle, pero no le dejaban volver a su casa. Y luego tenía una hermana, que es otro tema de este libro, que en el primero no estaba, era una mujer protonazi que se hizo muy amiga de Hitler y tergiversó escritos de su hermano, destruyó todos sus diarios y escribió libros falsos para relacionarlo con el nazismo. La hermana de Nietzsche estaba casada con un señor que creó una comunidad de neonazi en Paraguay, que fue como un fracaso y tal y cual. Y Nietzsche parece que era una persona, yo pienso como se describe a Lorca, muy extrovertida, que era claramente homosexual también, que era muy afeminado y muy directo y tal, y era una persona muy abierta y lo pasó fatal hasta morirse, ¿no? Entonces pensé hacer un cuento sobre él y otros personajes así, ¿no? Entonces este es uno de los temas, pero como ahora también hay todo este ascenso de los fascismos y tal, hay otro cuento que también está en esa zona, que es un cuento sobre Gabriel D'Annunzio, que es un personaje muy pintoresco y muy interesante en Italia, que es como, era una especie de prefuturista, pero que fue piloto de guerra y hacía poemas sobre la guerra y tal y cual, y Mussolini quiso hacerse amigo de él y no se hizo, pero declaró una ciudad que se llama Fiume independiente, y durante un año, era justo después de la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses no quisieron hacer nada porque acababan de firmar los armisticios y tal, pero esta broma duró un año, ¿no? que había esta ciudad independiente que estaba lleno de experimentos sociales de todo tipo y es una cosa muy interesante. Y había salido una biografía muy buena sobre él que explicaba todo esto, ¿no? Entonces me invité una figura porque a Fiume enseguida enviaron embajadores, Irlanda, Cataluña, la India, países que no eran independientes en ese momento, y entonces hice una historia sobre un supuesto embajador catalán en este contexto, ¿no? Y no sé, ¿qué más puedo decir? Río Muni. Río Muni, sí, este es un sitio que no he ido, ¿no? Hay muchos de los sitios que he viajado, pero me vi una película de un cineasta portugués que se llama Miguel Gómez, que se llama Tabú, que me parece una obra maestra. Es una película de festivales, ¿no? Que no es de público masivo, pero que pasaba en las colonias africanas portuguesas. Entonces, escribe un cuento que es todo inventado, pero salen personajes reales, sale la persona que cazó al gorila albino que había en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Y era la idea de una chica de una familia muy pija catalana que vive en Londres y tiene amigas, entonces de repente están allí, se van a fiestas con Mick Jagger y todo este mundo de los años 60 de Londres. Entonces ella hereda una plantación de café en Guinea Ecuatorial y se lleva 2 amigas que ni saben ni dónde está y aparecen allí. Entonces me gustaba la idea de ver 3 chicas jóvenes, modernas y avanzadas para su época, que aparecen en los años 70 en un sitio dominado por el fascismo de esa época en nuestro país, ¿no? Y acaba muy mal. Ella tiene una relación con un nativo de allí que es un abogado independentista y acaba que la despiertan con la cabeza de este hombre en su cama, ¿no? Se despierta, que esta es una cita al Padrino de Coppola, pero vamos, que no es un invento mío. Pero en fin, que hay otros temas que salen en el libro. A mí hay una historia que me gusta mucho del libro, que es una historia de una mujer de Santander que abandona a su familia y se va a vivir al Brasil, ¿no? Entonces los hijos no entienden muy bien lo que pasa, pero cuando se hacen mayores, el que más se acuerda de la madre que lo
lo presenta como un compositor que está casado con una cantante. Encuentran cartas, entonces se dan cuenta de que la madre se había ido al Brasil porque estaba enamorada de otra mujer y había roto con la familia y había aparecido allí. Entonces esto lo mezclé con la historia de una poeta que me interesa mucho, que es Elizabeth Bishop, que llegó al Brasil y tuvo una relación de amor con una señora que era un arquitecto muy conocido de Brasil. Las dos eran grandes borrachas y acabó fatal la historia, pero eran amigas también de Burle Marx, que es un arquitecto, es la época de la eclosión de la bossa nova. Entonces me parecía que es un momento fabuloso del Brasil, ¿no? Que es de una gran modernidad, y había pues arquitectos, la arquitectura de Brasil en el siglo XX es extraordinaria. Niemeyer. Sí, pero es y Brasilia. Y todo esto. Pero también lo de la música y tal, y metí también allí una historia, porque inventé varios personajes, que hay uno real, que es una pintora que se llama Margaret Mee, que era pintora inglesa, que se hizo famosa por pintar flores. Entonces, es una figura muy curiosa, porque era una señora muy pequeñita, debía medir 1,60 m, muy frágil, y empezó a irse por la selva del Amazonas en los años 60 sola, iba con una pistola. Entonces encontraba todo tipo de personajes allí y hacía los dibujos de las flores, pero se fue haciendo famosa y al final, con apoyo de la Casa Real inglesa, montó expediciones más grandes al Amazonas, pero ya tenía como 70 años, entonces la familia le prohibió que siguiera yendo a la selva, que les parecía que ya no tenía edad para hacer esto, y la obligaron a irse a vivir a Inglaterra, y se fue a un pueblecito en Dover, creo que era, ahora no me acuerdo dónde era, pero allí la mata la moto del lechero en un accidente. Entonces, me parecía increíble la idea de una persona que cuando hace lo que le gusta en la selva no le pasa nada, y cuando la envían al pueblo, a Inglaterra, la atropella. Bueno, un poco lo de Lorenz, Sí. ¿no? Que estuvo allí en el desierto y luego se mata en una carretera secundaria con el... Eso es muy inglés, además. Sí, pero vamos, que es bonita la historia, bueno, bonita, es pobre, pero me parecía como una metáfora de cuando una persona... Hay muchos, los personajes los que trabajo, yo no creo que sea autobiográfico el libro, pero normalmente son artistas, ¿no? O pintores, o compositores, o... Hombre, yo lo de la cantantes, autobiografía lo decía porque también a través de distintos trasuntos en personajes se ve tus intereses, no solo los tuyos, de todos los escritores. Toda novela, dicen, es una autobiografía solapada, inventada, pero está ahí la pulsión. No es verdad, pero hay cosas que no te das cuenta y cosas Yo espero que no mueras, que no te mate un lechero. Hay cosas que no, yo también espero, pero no lo sabemos, ¿no? Pero en fin, que me parece que siempre son, que los artistas yo creo que son personas, al menos en mi caso, que somos bastante inestables, ¿no? Y que subimos y bajamos. Entonces los personajes tienen eso y siempre les ayuda el trabajo, una manera como para centrarse en lo que hacen y en lo que sienten y lo que les pasa, ¿no? Entonces cambian también de época los cuentos y de lugares. Entonces, en este hay 2 décadas que me interesan especialmente, que son los años 30 y los años 60, que me parece que son en el siglo XX momentos muy diferentes al resto del tiempo, ¿no? Y ¿sabes? Pero allí pasan bastantes cosas en esta época, pero tengo cosas que van de antes y después. En el primer libro, Los hedonistas, había un cuento de ciencia ficción también que pasaba en la Patagonia, no me acuerdo qué año era, el 2500, no sé qué, ¿no? Y eso, otro tema que también me parece ahora que es interesante, ¿no? Y luego me doy cuenta que, porque hay gente que me ha dicho que mis finales son muy abruptos y muy exagerados, pensando en las películas de los Oscars de este año, he pensado que todas son imposibles de creer y acaban todas de maneras muy raras, ¿no? Por ejemplo, del Cónclave acaba que nombran a un papa que es un hermafrodita, que me parece una cosa muy rebuscada, ¿no? Porque es como muy difícil de creer. En El Brutalista hay una escena que viola un banquero a su arquitecto, que en principio no eran gays ni nada, y tú dices, ahora, ¿cómo te tragas esto?
Luego hay la película que ganó... Sobre todo el arquitecto. No, pero es que... en Anora hay que ha ganado, es de una prostituta que se casa con un niñato, que es un hijo de unos narcotraficantes rusos, y se cree que va a salir bien, o sea, que es como imposible de que... No, perdona, pero todas acaban, pero son, ¿no? Lo del Papa hermafrodita nos parece... Es como de... que yo creo, no sé si es por culpa de las series de televisión, que duran tanto y pasan cosas tan raras, que ahora estamos tan insensibilizados con todo, sabes que puede haber un genocidio en directo cada día y no podemos hacer nada, pero que la gente necesita historias muy fuertes para reaccionar, ¿no? Yo creo que, si no te importa, aparte de hacer esta introducción que a nuestra amiga la tiene nerviosa, podríamos escuchar alguna pregunta, Sí. Preguntas, no ponencias paralelas, preguntas sobre el libro, ¿no? ¿Quién lo ha leído? A ver. Venga, a ver, pues ve haciendo preguntas. Buenas. Mi pregunta es, yo que he leído, aparte del libro este tuyo he leído tu poesía, me ha dado la sensación de que hay mucho de tu poesía en este libro. Es decir, algún poema incluso podría ser un desarrollo de alguna de las historias que he visto aquí. Sí, es verdad, yo creo que mi poesía es bastante narrativa ahora, ¿no? Pero vamos, que es la misma manera de hablar un poco, ¿no? Por ejemplo, en Meridiano me recuerda mucho a muchos paisajes de tu poesía, ¿no? En el sentido de eso que decía él de autobiográfico. Este cuento es el primero que escribí. El Meridiano. Sí, no de este libro, de todo. La primera narrativa que escribí y se quedó. Y cuando saqué el otro libro no lo quise poner porque me parecía que es más largo, además como una especie de novela, pero al final lo puse, ¿no? Y lo retoqué un poco. Pero ese pasa porque pasa en los primeros países donde yo empecé a viajar, ¿no? A mí me gusta mucho viajar y empecé a viajar por Asia y, por ejemplo, a Malasia he ido muchas veces y a los países que están en aquella zona alrededor. Y entonces me inventé como un pintor que dejaba de pintar y que se iba allí. Y este tema de abandonar, ¿sabes? Que lo relacionaba también con mi manera de dejar los museos, aunque vivo de hacer exposiciones, no de escribir, pero que era otro tema que me parecía como la idea de querer desaparecer, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el libro nuevo, por ejemplo, es que estoy escribiendo un cuento sobre Alfonsina Storni, que es una poeta argentina que me gusta mucho, que tiene una cosa que es muy fuerte, que ella tiene un poema que escribe y dice, y ahora me voy a matar, y 5 minutos después se suicidó, ¿no? Y ella era una mujer que, como la describen las biografías, una mujer que le gustaba muchísimo el sexo, ¿sabes qué? Y era una que la gente lo sabía, pero según los cánones de la época era muy fea. Entonces se creía, y he visto fotos de una señora normal y corriente, que no, yo no la veo ni fea ni nada, pero me parecía como increíble que una persona que se suicidaba porque decían que era fea, ¿no? Y era una poeta y tal, pero es muy difícil escribir el tono de este cuento. Pero estoy poniéndome en el último día de ella, pero es un personaje que también me gusta, ¿no? Me gusta mucho su poesía y me gusta mucho su figura. Fue soltera siempre, ¿sabes? No se logró casar nunca ni nada, que ella quería. Y ahora no sé por qué me he ido a hablar de ella, pero... Bueno, vamos a rogar también al ponente rapidez, porque si no toda la gente que quiere... A ver. Bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? Antes alzaron, o yo, Felipe... Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cómo se ordenan las diferentes historias? ¿Por orden cronológico que tú has escrito? ¿La editorial te decide cuál poner primero, cuál poner segunda? ¿O cómo funciona eso? En el otro libro lo ordené cronológicamente. ¿Sabes? Había un cuento que pasaba en el siglo XVII, que iba antes, lo que sea, y el que iba al año 2000 lo puse al final. En este caso las ordené un poco como me parecía que funcionaban mejor.
en un sentido como musical, ¿no? Pero no los ordené como me parecía que me gustaban uno Lo después de ordenaste otro. como te parecía a ti, ya está, ¿no? ¿Y por qué le interesa a usted ese orden cronológico? En este caso, Una pregunta que entraña un esfuerzo intelectual. en este caso porque me quedé impresionado del primer cuento. Y pienso que a veces te puede animar a seguir leyendo o no. Y no, yo lo puse el primero porque me parece que es el cuento más llamativo del libro, pero no es el que más gusta, ¿eh? La gente es muy curioso, todo el mundo me dice que le gusta uno u otro. Pero esto ha tenido mucho éxito, el del embajador catalán también y el libro del Brasil también. De hecho, este libro de Brasil, estoy hablando con un productor brasileño que quiere hacer una película de eso, ¿no? Perdona, ya que estoy. Es que de estos de Brasil y el embajador catalán también a mí me encantaron. Y creo que hay uno que, espero no equivocarme del libro, que hay una chica con un hámster en un avión. Sí, ¿Cuál es el misterio de eso? Ahora verás, esto fue, porque es otro cuento que llama la atención. Leí una noticia en El País, pequeñita, que pone: una familia denuncia a una línea aérea norteamericana porque la azafata le había hecho tirar a una niña que viajaba sola el hámster al váter. Pues claro, me pareció alucinante, ¿no? Entonces, pero eso me quedó la historia en la cabeza y pensé en inventarme una situación en la que esto fuera posible. Pero claro, pero me costó, porque la azafata le dijo, yo me he inventado una persona que tiene problemas, su familia de inmigración, que era antes de Trump, además que está escrito, y ella tiene como un póster tiene una libreta forrada con Ivana Trump allí, entonces la azafata, que tiene una fobia a los roedores brutal, le pega y le hace tirar el hámster en el váter, ¿no? Y luego hay como una historia de la inmigración en Estados Unidos. Sí, yo tengo una pregunta específica sobre Paul Jenkins, Sí. de quien se habla bastante como pintor. No existe. ¿No existe? No, es un personaje inventado. Pero la gente a veces, como hay personajes reales, lo buscan. Y a lo mejor salía un Paul Jenkins que fuera un pintor, pero sería de pura casualidad, ¿no? Pero se menciona también Bacon y... Sí, es Ese lo que, sí existió. que hago en los cuentos. Por ejemplo, la señora lesbiana de Cantabria no es real, pero va a fiestas con Burle Marx, con Elizabeth Bishop, con Lota de Macedo. Los personajes que salen son reales, pero eso me gusta a veces porque es una manera, por ejemplo, de D'Annunzio. Yo no me quería poner a escribir una personaje tan importante, pero escribo un personaje inventado que lo trata con él, ¿sabes? Entonces me permite a veces... En el otro libro hay un escritor que me encanta, que se llama José Rizal, que es un escritor filipino, que estuvo prisionero y fue fusilado en Barcelona, que publicó 2 novelas en español que se estudian en todos los colegios de Asia como un clásico de la literatura. Y son las primeras novelas revolucionarias en Asia, porque era una persona que cuando se fueron los españoles y vinieron a los Estados Unidos, es el momento glorioso del español en Filipinas. Entonces es un libro que yo creo que es importantísimo en la historia y en España no se lee. Yo en el colegio desde luego no lo leí y a mí me parece más interesante Rizal que Galdós y que Clarín, de mucho, de mucho. Entonces, pues también hice una historia en Filipinas de un médico con su hermana y tal y cual para hablar de este momento, ¿no? Entonces, a veces es como, cuando pienso en el personaje, pienso cómo meterlo en la historia, ¿no? Y también menciona en este relato el tema de las telas orientales. Sí. ¿Eso es una pasión suya? O? Sí, las colecciono, ahora hace tiempo que no, pero en una Y época además se nota, que te compraba gusta. mucho, me gustan. No, es que esto pasaba que ahí hay un personaje, el personaje chino que vende las telas, está basado en un amigo mío que se dedica,
que es una colección muy grande, es asesor del Metropolitan de este tema y tal. Y yo iba mucho a Malasia y siempre que iba le compraba telas hasta que descubrí que me estafaba siempre y me las vendía muchísimo más caras que eran. Entonces, pero vamos, que somos amigos, ¿no? Y entonces hice un personaje basado en él que es un sinvergüenza, ¿no? Pero... Es bellísimo ese relato, ¿eh? Con todo el despliegue de tu obsesión por las telas, que está un poco enlazado también con los encuentros. Es que las telas estas del sudeste asiático son muy interesantes porque son muy bellas, ¿no? Muy sofisticadas, están hechas en la selva por gente que vivía medio desnuda y se consideraban siempre como una especie de artesanía, una artesanía increíblemente sofisticada, pero no es, son trabajos que tienen un sentido simbólico muy fuerte y entonces hubo una exposición en los años 70 en el Metropolitan, vuelvo a mencionar el museo, que descubrió que eran como obras de arte para ellos. Entonces, por ejemplo, hay unas telas que cuando una mujer tiene su primer bebé, al salir se envuelve con una tela que no se vuelve a usar nunca más para nada más. Hay otra tela que se pone encima de la cuna del bebé que la mira por las noches como si fuera el universo, otras cuentan la historia de distintas comunidades, ¿no? De allí. Entonces hay hechas que están con seda natural, que tienen hilo de oro, otras que son más vastas, pero son muy bonitas todas y se refieren todos a temas trascendentes, dijéramos, ¿no? No son telas solamente para vestirse, de hecho no se visten con ellas, ¿no? Hoy, señora, el tiempo pasa. No, que pregunte, no puede ser. Es que coger el micrófono y hacer 78 preguntas me parece un escándalo. Vamos. Bueno, terminamos con las telas entonces. No, por favor, que haga otra Sí. pregunta. Terminamos con las telas. Yo quería decir que es un descubrimiento total para mí de lo de las telas orientales, porque no es un tema común en el mundo del arte. No, pero hay una colección importante en Ámsterdam también, porque ellos colonizaron Indonesia, pero son... lo que pasó es esto, que estuve en un viaje en Laos, en una ciudad muy bella que se llama Luang Prabang, que es la ciudad que más me gusta del mundo, que es Luang Prabang. Y entonces allí habíamos visto todo, hay como unos templos del siglo XVII en una isla y hay como casas racionalistas francesas de los años 20 mezcladas. Y luego hay como muchos palacios reales y tal, está al borde del río. Y fui a una tienda de telas nuevas y era una anciana que llevaba la tienda y le dije si tenía telas antiguas. Entonces era como su pasión, empezó a sacar telas antiguas como las que yo compraba por 1.000 euros en Kuala Lumpur y valían 20 euros, 15 euros. Entonces por eso me enfadé mucho, pero tenía un montón. Y lo que pasa que ahí las telas cambian mucho, ¿no? Pero se ve las que son más buenas que las que lo son menos. Hola, yo sí, en los agradecimientos he visto que había algunos relatos que los hacía para exposiciones, ¿sí? Bueno, no eran, es más bien artistas que me habían pedido un cuento. Entonces, el mismo artista sí, pedía. ¿Y cómo se integraba en la exposición? ¿O se leía, no se leía, se comentaba o no? ¿O era una inspiración? Esto son artistas que con los que tengo amistad y tal, me decían, nos gustaría que hicieras un cuento en vez de un ensayo. Entonces yo les daba un cuento que a lo mejor tenía hecho, a veces no, a veces lo hice pensando un poco en el artista, ¿no? Pero el primer cuento, de hecho, lo escribí, el otro libro, que es el primero de todos, me lo pidió un artista francés que se llama Philippe Parreno, que es una generación muy influyente del arte en los años 90, que se llaman arte relacional. Entonces ellos trabajan siempre en colaboración y era normal que me diera un cuento. Era un cuento para el Museo del Centro Pompidou y en ese cuento, que es que lo cuento la historia porque es graciosa también, una vez hablando de películas antiguas con mi madre,
hablé de una actriz americana que se llama Jane Seberg, no sé si se acuerdan de ella, es una persona que era una activista política y que murió y decían que la había asesinado la CIA, y ella salía en la primera película de Godard, A Bout de Souffle, y había tenido luego un affair con Carlos Fuentes, luego había tenido un affair con el líder de las Panteras Negras, bueno, pero resulta, entonces mi madre me dice, era una idiota, que le caías muy bien y te compraba helados. Le digo, a ver, ¿esto qué es? Yo no tengo ni recuerdo alguno. Y ella vivía en el puerto de Andratx, en Mallorca, entonces yo me inventé una historia de un niño que se hace amiga de una actriz de cine borracha, pero es todo inventado, ¿no? Pero esto, en este caso, lo que puse es que ella estaba leyendo libros que le gustaban a Philip Parreno, eso era la relación con él. Pero luego había otro tipo de cosas. Marina Abramovich me pidió un cuento, entonces hice un cuento de dos amigas que van a ver a una obra de teatro suya en Madrid, que hizo. Entonces, esto pasa porque llevo muchos años escribiendo de arte y la gente sabe que también escribo cuentos, ¿no? Pero que no era para leerlos en las exposiciones ni nada de eso. No. Ah, es que no sabía si se integraban o era simplemente o que lo pedían los artistas o que le inspiraba en la exposición a lo mejor para escribirlos, sí. ¿no? No, pero vamos, que he trabajado con artistas, he hecho algunos libros y ahora estoy preparando otro libro con otra artista brasileña también, pero que en eso sí que son más de trabajo. Pero ahora he hecho un libro con Miquel Barceló que saldrá en octubre y hemos mezclado cosas que no tienen nada que ver. Hay 10 poemas y hay 6 grabados de él y la conexión es la amistad que tenemos, no se relaciona una cosa con la otra. Pero es una cosa que me gusta hacer con amigos también, ¿no? ¿Ya no iba a preguntar? ¿Ah? Ya decía Hola. yo. Hola, buenas tardes. Última pregunta. ¿Qué lee usted y cuáles son sus autores, autoras favoritos? Estoy evolucionando con el tiempo, ¿no? A mí me pasa que me gusta mucho ahora es leer literatura de países más lejanos, ¿no? Entonces estoy leyendo escritores nigerianos, escritores indios, escritores tanzanos, de esto. Entonces es una cosa que me interesa mucho, ¿no? Pero vamos, los primeros escritores que me gustaron fueron Borges, Cortázar, Lezama, Sarduy, Juan Goytisolo y Severo Sarduy. Esto es como lo fundacional. A Severo Sarduy es el único que conocí de estos, ¿no? Pero luego me gustó mucho Nabokov, ¿sabes? Que me parece un gran estilista y tal, y Scott Fitzgerald y Evelyn Waugh, me gusta mucho. que se cumplen 100 años del Gran Gatsby. Hay que hacer algo aquí sobre la gran novela. Después, uno de mis escritores favoritos, en poesía los que más me gustan son Lezama Lima y Wallace Stevens, que son poetas que no son viajeros. Pero es James Baldwin, que es un escritor afroamericano, que me parece ahora el escritor americano mejor del siglo XX, más que ninguno blanco. Y él es una persona que escribió un cuento sobre él y lo que hice fue inventarme a un traductor al español de su obra que tiene una historia de amor con él y una manera de hablar de mi amor con él metafóricamente, ¿no? Pero digo, hay una escritora nigeriana que me encanta, que la recomiendo para el club de lectura, que es Chimamanda Ngozi Adichie, que acaba de publicar una novela después de 10 años, una escritora feminista que es guapísima además, vive en Los Ángeles y tiene 2 novelas extraordinarias. Una se llama Mitad del Sol Amarillo, que se encuentra por todo, está en Random House, y es una novela sobre la guerra de Biafra, y tiene otra novela que se llama Americana. Es muy buena escritora, ¿no? A mí me encanta, pero en Nigeria es una potencia muy grande en literatura. La literatura de la India también me gusta mucho, Latinoamérica también, o sea que voy leyendo cosas muy diferentes, ¿no? Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta, ya digo, corta de formulación y corta también la respuesta.
un relato en el libro que nos gustó mucho en el club, que fue el de el abandono del pianista por parte de la mujer y los hijos. ¿De dónde surge esa historia de abandono? Esto es que pensé una historia de cómo una persona puede sobrevivir un trauma muy fuerte, como es que me inventé la historia de una señora que se va y deja a uno de golpe y se va con los niños, pero tenía que ver con la historia de amor mía también, que me sacaron de la casa literalmente. Tienes 5 minutos para irte, ¿no? Entonces era un poco así, y entonces pensé la idea de un pianista que tiene un concierto muy importante en su carrera, así, y que justo antes la mujer se va y se lleva a los niños, ¿no? Entonces él ensaya y se equivoca constantemente, entonces estuve leyendo un libro sobre las sonatas para toda la descripción de la música es real, ¿no? Yo escuchaba la sonata también, y en el momento que él tiene que dar el concierto, que parece que va a ser un gran fracaso, le sale todo el dolor transformado en que da un concierto maravilloso, ¿no? Entonces me gustaba esta historia como de salvación a través del arte, ¿no? Sí, porque quería poner el problema de... No, bueno, me gusta mucho la música y Beethoven especialmente, no, pero entonces tenía las sonatas de Beethoven las he oído por Barenboim y por este pianista canadiense, pero mucha gente. Entonces tengo un libro sobre las sonatas que es un análisis de una por una, ¿no? Que es una obra maestra de la crítica musical. Entonces tengo un amigo de mis mejores amigos, un compositor irlandés, y también le pregunté cosas y luego se lo enseñé, le digo, esto está bien explicado, y me dijo que sí. Él lo entendía perfectamente, pero yo no estaba seguro. Gracias, ¿no? ¿Tardas mucho en escribir los relatos? No, lo que pasa es que tardo en la investigación previa, porque me leo bastantes libros cuando pasan con un personaje real. O el de la música, es un personaje inventado, pero estuve pensando en qué sonatas, dónde se iba a equivocar, este tipo de cosas, ¿no? Y sabes que ahora, por ejemplo, este verano quiero empezar otro libro de cuentos y tengo varios temas. Pero ya los tienes. Sí, entonces me voy con 4 o 5 libros para cada cuento, ¿no? Pero tengo la idea del cuento, ¿no? Yo quiero, aprovechando que estoy aquí y puedo hacer las preguntas que me den la gana, de la extensión que quiera, entonces quiero hacerte una pregunta tesis muy rápida. Quiero que te mojes y que digas qué te parece el abominable paisaje de la literatura española actual. Y no quiero influirte con lo de abominable. Pasa que a mí me dice la gente, en Mallorca, por ejemplo, me dicen que no soy un escritor mallorquín, de entrada escribo en castellano y tal, y a mí me pasa que como leo cosas muy raras y leo en inglés más que en español, pues no lo sigo tanto, pero además hay escritores, aquí me gusta mucho Vilamatas, me gustaba muchísimo Javier Marías, y luego me gustan muchos algunos escritores como Vázquez, latinoamericanos, ¿no? Pero no sigo, que realmente no sé por qué, pero no No, pero no te pido un decálogo de escritores que te gustan o no te gustan. Digo sobre el estilo, sobre lo que se vende como grandes, además el guerra civilismo, otra vez, como si en España no hubiera habido como si hubiera habido solo una guerra civil, 36-39, cuando veníamos de guerra civil. Pasa, en todos los países hay como un tipo de novela. Por ejemplo, en Irlanda, las novelas y las obras de teatro son de familias, que el padre en el mundo rural, que es alcoholizado y viola a su familia constantemente. Y es como el tema de allí. Aquí es el tema de la guerra civil.
Y en Inglaterra Unidos, todos llevan guantes. En Inglaterra es otro, sí. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un momento de novelas de señoras pijas que tenían cáncer o un hijo gay, o de adulterios, ¿sabes? Entonces, son Philip Roth, John Updike, Saul Bellow, que son escritores buenísimos, ¿sabes? Pero al final me gusta más leer una novela que pasa en Nigeria o en la India porque es como otro mundo, ¿no? Y entonces me abre otra visión de la, ¿sabes? Entonces leo poco literatura española, ¿no? Me Aunque atrae. hemos hecho una parodia, hecho yo, de los guanterío del... A mí me gusta, Alfredo me gusta mucho lo que escribe, es un gran estilista. Muchas gracias. Con un punto un poco tenebroso. Sí, un pelín. Sí, que eso le hace interesante. Me gusta mucho también José Carlos Job. Pero son escritores que también conozco por amistad, entonces me interesa lo que escriben. Pero hay otros escritores que están bien, Justo Navarro está bien, por ejemplo, yo creo, me gusta mucho en catalán Antoni Marí, o sea, me gusta mucho como ensayista, como poeta y como cuentista, perdón, como narrador. Y Jim Ferrer también me interesa, o sea, hay personajes y hay cosas, pero luego hay otros, por ejemplo, un escritor que no puedo soportar es Rafael Chirves, que lo he intentado y me parece horrible, y es como un escritor, cada vez que sale en las mejores novelas españolas del siglo XX, tiene 5, ¿no? Por lo menos. Pero yo no entro en Chirves, ¿no? Solo me gustó el primer libro, que era un libro que pasaba en Marruecos. Bueno, y la última también, París Austerlitz, no está mal. No, debe estar bien, pero yo cuando he intentado los diarios, por ejemplo, imposible. No me gustaban nada. Bueno, pero tú también estás creo, en la tradición de cierta narrativa mallorquina, de, por ejemplo, Verne, La Casa de Muñecas, Los Villalonga, algo hay, esa espuma mediterránea cosmopolita de clase y de distancia en la mirada, algo hay, aunque lo tuyo son otras influencias, lecturas por tu capacidad de hablar idiomas. Yo, por ejemplo, estudié filología inglesa y en tercero tuve una asignatura que me abrió los ojos, que la recuerdo de la universidad, una de historia del arte, que fue cuando descubrí que quería escribir sobre arte, pero teníamos una que se llamaba literatura de la Commonwealth. Entonces nos hacían leer australianos, nigerianos, indios, sudafricanos, caribeños. Claro, y eran autores, yo nunca había leído ningún autor de Sudáfrica, ni del Caribe, ni de la India. Entonces, eso de repente me gustó. Tenías que leer a Cheve, a Narayan, a Jan Rhys y a Alan Paton, ¿sabes? Entonces, que a partir de aquí empecé como a explorar estas literaturas. Que era novela de Rhys, El ancho mar de los árboles. Esto tuve que leer. Pero esto lo leí con 18, pero no sabía que había estos autores, ¿no? Y luego, como me ha gustado viajar, cuando he viajado he intentado conocer autores y artistas en los lugares en los que voy. Eso es muy interesante, el encuentro. Bueno, pues no sé, una última pregunta, o que el diputado clausure. Yo no tengo por qué clausurar, no he sido contratado para clausurar, sino he sido contratado para presentar. Bueno, pues que lean, compren libros. Pues muchas gracias, ¿no? Y sobre todo a este autor excepcional que tenemos hoy aquí. Gracias. También por el equipo vuestro, por esta biblioteca y al diputado que está haciendo un Rocío. Muchas gracias por la charla. Un abrazo.